Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y bueno, hoy tenemos un súper invitado de honor, mi querido amigo el magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca, quien fue juez de distrito, magistrado del primer tribunal colegiado en materia administrativa aquí en la Ciudad de México, ¿no? Del primer circuito, y que el día de hoy nos va a dar una interesante, muy interesante plática en relación a las medidas cautelares. ¿Verdad, mi Las Julio? medidas cautelares, sí. Bueno, pues aquí es un grupo de compañeros que forman parte del Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho. Y pues bueno, amigo, ahora sí que tienes lista aquí el micrófono Sí. para empezar. ¿Sale? Adelante. Buenas noches. Pues me da mucho gusto y te agradezco esta invitación para una plática, aun cuando no es precisamente la materia a la que me he dedicado durante tantos años como magistrado, sino que, pues, como aficionado al derecho, me he dedicado a veces a la investigación de la teoría del delito, en general, de derecho procesal penal. Mi materia principal es el derecho constitucional, la teoría constitucional, la teoría política, el derecho administrativo, por supuesto. Pero hoy que está en tela de juicio el tema de la prisión preventiva, en una conversación aquí con el doctor Cisneros, comentamos que era interesante tener una conversación sobre el tema de la interpretación del artículo 19 de la Constitución en relación con la prisión preventiva oficiosa. Recordarán ustedes que recientemente resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos acciones de inconstitucionalidad acumuladas, que son la 130/2019 y su acumulada 136 también /2019, en la que se plantean diversos temas en relación con la constitucionalidad de ciertas normas de derecho penal y fundamentalmente el tema de que ocupó fue la interpretación de la prisión preventiva oficiosa. El tema es muy importante. Ya recordarán ustedes que en esa discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubo distintas opiniones y algunas que no pensé que fueran varias en relación con la imposibilidad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interpretar las normas constitucionales. Y creo yo que pues esos señores que emitieron ese juicio es bastante desacertado, porque si la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máxima intérprete de la propia Constitución en el control de la constitucionalidad en las llamadas acciones de inconstitucionalidad es verificar la conformidad de generales, de las normas generales, leyes, tratados internacionales y otro tipo de normas generales frente a la Constitución, obviamente para poder verificar ese parámetro de constitucionalidad que son las normas constitucionales, tanto en su esencia como en su sentido normativo, pues evidentemente que hay que interpretar un texto, un enunciado normativo, hay que interpretarlo, hay que darle un sentido. Y para ese efecto, precisamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que hacer en un primer paso la interpretación de las normas que contienen la Constitución. Hay ahí ciertas dificultades que se presentan para tal efecto en torno
a los distintos términos que se han utilizado, desde, por ejemplo, los mal llamados derechos humanos, en un sentido en que no distinguen si es la especie o es el género, porque hablar de los derechos humanos es hablar de un género. Todo el derecho, sin excepción, es humano, porque el derecho regula la conducta humana y por tanto todo el derecho es inherente al ser humano. Solo que la connotación de derechos humanos es una connotación mucho más fina, mucho más delicada, que va más a la esencia de ciertos valores que la propia Constitución no crea, reconoce, regula, y que son, al final de cuentas, esos valores naturales humanos que conducen a darles una denominación de derechos humanos. Entonces aquí hay un problema porque algunos le llaman derechos humanos sin distinguirlos, otros los llaman derechos fundamentales, otros derechos constitucionales. Y entonces hay una serie de terminología que hace verdaderamente bastante ininteligible a qué quiere llamarse derecho humano. Ya explicaba que afortunadamente en el artículo 1 de la Constitución ahora verán. El título primero, capítulo 1 de nuestra Constitución, que se reformó en junio de 2011, se le cambió de denominación de aquella que tenía de las garantías individuales a la que hoy tiene de los derechos humanos y sus garantías. Luego hay una distinción esencial entre lo que son derechos humanos y sus garantías, las garantías de esos derechos humanos. Por consiguiente, no son lo mismo. Desde la estructura que se le está dando en la propia Constitución, que afortunadamente en esa reforma constitucional en donde se cometieron muchos errores en las reformas, entre otros en el artículo 103, fracción primera de la propia Constitución, en este artículo 1 conservaron una situación muy importante, esa distinción entre los derechos humanos y sus garantías. Otra situación, por tanto, es la interpretación que merece este artículo, primero en sus fracciones segunda y tercera. En la primera, ese es el texto que siempre ha habido y que ha señalado que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Muy bien, los reconoce, no los crea, no los genera, porque son su origen, su fundamento es natural. Y en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta propia Constitución establece. Bien, como ustedes recordarán, no hubo en esa ocasión mayores modificaciones a ese catálogo de garantías que establece en sus primeros 29 artículos la Constitución. Quedaron incólumes
entre otros los artículos 14 y 16, que ya de más adelante haré una distinción para demostrarles que en ese texto se está reconociendo todo el universo de derechos, tanto de fundamento de valores naturales humanos, como aquellos de origen y fundamento jurídico. Las leyes en general, los reglamentos, los decretos, etcétera, cualquier norma de carácter general. Y en esos artículos 14 y 16, en donde se establecen garantías de previa audiencia, debido proceso legal, para afectar esos derechos sustantivos que son objeto de tutela. ¿Cuáles? Aquí quiero hacer un recordatorio de lo que decía el artículo 14 constitucional antiguamente, cuando incluía la vida. Nadie podrá ser privado de la vida. Sí, que decía, nadie podrá ser privado de la vida, de la propiedad, de las posesiones o derechos, sino mediante una condición que establecía que esos derechos, ese universo de derechos, tanto naturales como jurídicos, no podían ser privados ningún ciudadano, sino mediante juicio. Bueno, y veamos aquí en esos famosos artículos cuáles eran esos derechos. Dice, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos. Suprimieron en la reforma de 2009, se suprimió en aquella época en donde hubo la reforma de materia penal, se suprimió del artículo 20, el 23, la privación de la vida, para que no hubiera nunca más un acto que fuera susceptible de aplicarse la pena de muerte. Se suprimió la pena de muerte en todos los casos. Y para que no hubiera una incorrecta interpretación de ese segundo párrafo del artículo 14 constitucional, se suprimió el sustantivo vida de ese segundo párrafo. No obedeció a una intención de suprimir ese valor natural de vida como garantía, como objeto de la garantía, sino al contrario, para hacer patente que esa garantía de previa audiencia era tutelar de ese valor. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en ese segundo párrafo, libertad, propiedades, posesiones. Libertad y antes vida, ¿a qué se refiere? La libertad en cualquiera de sus formas, ya sea de tránsito, la libertad ambulatoria, la libertad de expresión, en cualquiera de sus formas. Es un valor natural. La vida es un valor natural, la dignidad es un valor natural que posee el hombre por el hecho de ser hombre. Y me refiero a hombre, no en un sentido de un ser masculino, sino del género humano. Estos valores en sí mismo no son derechos, son objeto de norma, de enunciados normativos, objeto del derecho. Porque yo les preguntaría, a ver, aplíqueme a un caso concreto, aplíquenme la vida. Subsuman la vida a un caso concreto. Subsuman la libertad en cualquiera de sus formas a un caso concreto. La dignidad. Es imposible. ¿Por qué?
porque son valores naturales humanos que son objeto de normas, de reglas, de principios. Las normas, los enunciados normativos, aquellos que se establecen en las reglas del derecho, ahora sí, con el objeto de tutelar el ejercicio de ese valor, de proteger, de permitir que se haga o no se haga, que se afecte o no se afecte, esos enunciados normativos son lo que viene a ser el derecho en concreto, que puede ser objeto de subsunción a un caso concreto. Y ahí tienen el caso de la privación de la vida. Una norma prohibitiva, cuando se llega a cumplir, pues hace acreedor a quien la cometa a una sanción. Y eso sí es posible aplicarla, subsumirla. Pero en sí mismo la vida, la dignidad, la libertad, no. Entonces, en este artículo 14 constitucional se establece de manera muy amplia la tutela de esos valores naturales humanos que enunciaba o que enuncia. Pero al mismo tiempo, en el propio enunciado hace referencia a propiedades o posesiones. Y en estos términos, en estos géneros, debemos interpretar en que qué es lo que es apropiable y qué es lo que se posee. Las propiedades es todo aquello que puede apropiarse por el ser humano. Un inmueble, un mueble, cualquiera que éste sea. Salvo las limitaciones que la propia ley prevea. ¿Sí? Aquello que no se puede apropiar, que no es propiedad, se posee. Y entonces veamos ahorita, trasladémonos hacia los valores naturales humanos. La vida, la libertad, la dignidad, como valores naturales humanos, son inalienables, inenajenables, por su propia naturaleza. Pero que se pueden apropiar precisamente por esa naturaleza, no puede ser objeto de apropiación, pero se poseen. El individuo, todo hombre, los posee y por tanto son objeto de tutela de esa garantía de llamada audiencia o de debido proceso legal. En el 16 se hace también un enunciado para actos de simple molestia, aquello que no es privación, fuera de lo que no es acto de privación, es un acto de molestia, en mayor o menor extensión, pero de distinta naturaleza. Y dice, nadie podrá ser molestado en su persona. Son valores. Familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento. Aquí viene una garantía muy similar con distinto texto o enunciado al artículo 14, pero que regula o establece una condición para que pueda ser afectado o pueda ser cerca de una persona, puede ser molestada en su persona, sus papeles, posesiones. Entonces vean ustedes que nuestra Constitución tutela, protege, tanto en estas normas como desde el artículo primero hasta el artículo 28 y luego con las limitaciones que establece el 29, de esos valores naturales humanos. Por eso la Constitución no puede hacer más que reconocer esos valores y tutelarlos, protegerlos dentro de los principios de nuestro tipo de Estado, régimen de gobierno. Está precisamente la creación de las llamadas garantías individuales o constitucionales o sociales. ¿Sí? Pero ese es
uno de los principios en que se sustenta nuestro tipo de Estado. Y por eso, pues no, la Constitución no los define, los enuncia, no los define, ni los crea. Bueno, entonces ven ustedes precisamente que por eso, en el artículo primero constitucional, afortunadamente se preservó, aunque accidentalmente, porque en el proceso legislativo de 2011 no hubo esa capacidad de hacer esas distinciones que eran necesarias. ¿Sí? Y bueno, ahorita te llamo, usted hay una conferencia. Y por eso, afortunadamente, en el artículo primero, en ese título hace una distinción de los derechos humanos y sus garantías, aun cuando deja una gran laguna, una gran duda. ¿Y qué pasó con todo ese universo de derechos sustantivos de carácter jurídico, que son creación de las leyes, de la propia Constitución? No, están inmersas en las diversas garantías, tanto individuales como sociales. En el artículo primero, fracción, en el párrafo segundo, dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en materia de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas y a la protección más amplia. ¿Qué nos dice este párrafito? Nos dice que si dentro del sistema jurídico, dentro de no hay una norma que proteja completamente los valores naturales humanos, los llamados derechos humanos, pero existe en el sistema jurídico internacional, en los tratados y convenciones, una norma que sí le dé protección objetiva más amplia. No dice anula la Constitución, no dice anula la ley, no, a nadie, no faculta anularla. Simplemente dice que en esos casos, haciendo un paragón, una comparación, si el instrumento nacional protege menos y el instrumento internacional da una mayor protección, se deje de aplicar el instrumento interno y se aplique el instrumento internacional. A eso es lo que, si acaso pudiera llamarse una especie de control de convencionalidad. Pero ese llamado control de convencionalidad tampoco existe tal como lo han propalado, porque control existe, el control tiene como objeto la anulación, la destrucción de las normas y sobre la base de un parámetro. Y este párrafo segundo del artículo primero no lo autoriza. Ahora bien, como vieron ustedes, es tan indispensable, tan necesario, que para interpretar, para realizar cualquier ejercicio en el control de constitucionalidad, pues se requiere forzosamente de la interpretación de las normas para poderlas inteligir y estar en tales condiciones en posibilidad de aplicarlas. De otra manera, la labor del intérprete es imposible. Entonces, aquí la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación principal es interpretar las normas constitucionales. Por supuesto que sí. Esa es la función básica que le autoriza realizar ese ejercicio de control de la constitucionalidad en su aspecto general y abstracto.
a diferencia de lo que ocurre en el amparo, que es en aspectos particulares y con efectos limitados. Dice este párrafo: el 19, párrafo segundo. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas, mucho ojo, otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, de la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado está siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de otro delito doloso. Bien, vean ustedes que el propio texto literal, textual de ese segundo párrafo establece un orden en la imposición de las medidas cautelares. Y como última, como la más gravosa, la prisión preventiva. No autoriza que se imponga de inmediato. Y luego viene el párrafo, el objeto del conflicto, que es está inmerso en ese párrafo, pero a punto y seguido, en el párrafo segundo dice: el juez ordenará, o sea, lo solicite o no el fiscal o Ministerio Público, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violación o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso o enriquecimiento ilícito. Aquí pongo al margen el enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, etcétera. Ven ustedes que taxativamente ahí dicen en qué casos se debe imponer la prisión preventiva. Y aquí viene el problema. Si puede hacerlo, debe hacerlo con la simple solicitud del Ministerio Público o aún en ausencia de solicitud de en los supuestos que está previendo este precepto, puede aplicar la prisión preventiva a rajatablas sin ninguna argumentación, sin ninguna fundamentación, sin ninguna motivación. Sería absurdo. Sí, no lo deja ponderar, ¿no? ¿No? Ven ustedes que aquí viene el gran conflicto que se encontraron los señores ministros en estas acciones de inconstitucionalidad, porque se encontraron con que, bueno, que algunos tenían el criterio de que no eran intérpretes de la Constitución y otros con mucho acierto, afortunadamente dijeron que evidentemente sí se encontraban facultados, y esto fue la inmensa mayoría. Preocupante, ¿no? Decir que no tienes esa facultad, ¿no? Pues el hecho de que eso lo exprese un ministro, un juzgador de ese nivel, es preocupante y crispa los nervios a cualquiera. Entonces, hay cierta razón de temor, tanto en abogados, en jueces, en magistrados, en el público en general, en todos los justiciables. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ven ustedes que esto no es novedoso, no se acaba el mundo, no pasa nada. En el sistema anglosajón, ese mandamiento de la prisión preventiva oficiosa no existe en ningún caso. En todos los supuestos, los casos en donde haya que aplicar una ley penal, seguir un proceso penal, es el juez el que debe decidir en principio
la procedencia de alguna medida cautelar. Y ordinariamente, en todos los casos, incluso terrorismo, el hecho de traición a la patria, cualquier delito de los más violentos, simplemente se realiza la investigación, se recaban los datos que aporten elementos que justifiquen la existencia de un hecho que la ley sanciona con pena corporal, que la ley define como delito, y datos acerca de la participación en algún sentido, en alguna dimensión de parte de la persona que acusan en el caso concreto. Es decir, ¿qué buscan? Hemos oído con mucha frecuencia que ¿qué es lo primero que busca ahí el fiscal? Que exista causa probable. Causa probable. ¿Y qué es esto? ¿La simple afirmación del fiscal? Por supuesto que no. Allá son muy estrictos. Y vean ustedes que para eso en la etapa de investigación del fiscal, ya sea por parte de él o por parte del gran jurado, el objeto es recabar tantos y cuantos datos justifiquen el hecho y la vinculación de esos hechos con una persona determinada para establecer racional y razonablemente la existencia de causa probable. Causa probable para proceder en principio, a privarlo de la libertad y someterlo a la jurisdicción de un juez. ¿Ha pasado algo? ¿Se asustan los anglosajones? Los Estados Unidos, los de Canadá, los ingleses, los neozelandeses, los de Australia. No. Y no solo nosotros. En Sudamérica, o cuando siguen otro modelo, tampoco están casados con que, bueno, es que no podemos interpretar la Constitución y tampoco podemos denegar a un fiscal una prisión preventiva oficiosa cuando está haciendo la acusación a una persona sobre un delito determinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, otro discurso también que se viene con mucha frecuencia es el discurso del principio de presunción de inocencia. Vean ustedes, esa es la barbaridad. O es principio o es presunción, porque no son lo mismo. Obviamente que no es un principio. ¿Qué es la inocencia? La inocencia es el alma pura. ¿Y en el derecho penal hablamos del alma pura? No, señores. Hablamos de la responsabilidad. La existencia o inexistencia de la responsabilidad en relación con algo, con algún hecho. En el sistema anglosajón, en el europeo, hablan del término inocencia. Y ese es un término que se comenzó a usar en Inglaterra ya en la Edad Media, siglo XI, XII, XIII, hasta el XVII, en donde comienza a aflorar la defensa de los valores naturales humanos y en ese caso, precisamente, la no responsabilidad. ¿De dónde deriva esta presunción? Si hablamos de, todo el mundo habla de presunción, nadie cuestiona ese término, presunción de inocencia, que yo diría presunción con más propiedad de no responsabilidad penal. Y esto deriva de la naturaleza humana. Ven ustedes que dentro del sistema lógico, pues debemos partir de una premisa cierta que nos conduzca
al conocimiento de un hecho incierto. Haya un término medio. Y ese término medio puede ser deductivo o inductivo, según el proceso lógico que empleemos. Entonces, ¿pero de qué deriva? Toda presunción deriva de algo con certeza. Para que digamos que alguien es rico, pues tenemos que tener la certeza de que es un hombre adinerado, que es un hombre que tiene un patrimonio grande. Y si no lo tiene, no podemos afirmar que sea rico. Bien. El hombre por naturaleza viene al mundo malo. El hombre por naturaleza nace sano, inocente. Ahora sí, el hombre viene de la naturaleza con el alma pura. Entonces, todas las personas tenemos que presumirlas de esa circunstancia natural general. Lo general se presume, lo extraordinario se prueba. Si estamos afirmando que una persona es mala, luego tenemos allí un conflicto. ¿Mala por qué? Esa distinción entre lo bueno y lo malo, obviamente que en el desarrollo de la vida se va adquiriendo y pues la bondad es natural. La maldad se aprende o imita, se adquiere. Entonces, lo normal, lo general, es la no responsabilidad. Y lo extraordinario es la comisión de hechos delictuosos, que si es el fiscal o el agente del Ministerio Público quien afirma que Juan o Pedro cometió un hecho delictuoso, a él corresponde la carga de la prueba. Él tiene el onus probandi. Bien, entonces, esa situación nos hace pensar, entonces, ¿cómo deben proceder en un proceso? En todo proceso, yo debo partir de la presunción de inocencia, de la presunción de no responsabilidad. Y hay un fenómeno. Nadie es responsable hasta que se pruebe lo contrario. Bueno, esa afirmación yo creo que hay que atenuarla. ¿Por qué? Porque ciertamente la responsabilidad se prueba y por tanto se desvirtúa la inocencia con prueba plena. No con simples afirmaciones. Entonces, una cuestión es desvirtuar la no responsabilidad y demostrar la plena responsabilidad. Y otra cosa es debilitar esa presunción de no responsabilidad o presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque la destruimos solo mediante una sentencia ejecutoria, mediante una sentencia final en el proceso penal. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el curso del proceso? Pues se aportan elementos, se aportan datos para debilitarla, desvirtuarla. Y recuerden ustedes que aquí entramos dentro de esa mecánica de las medidas cautelares. Y dentro de las medidas cautelares, según la doctrina de origen italiano, Calamandrei, Piero Calamandrei, Chiovende, etcétera, se establecen dos condiciones.
que se han denominado en latín el fumus boni iuris y el periculum in mora como presupuestos para el establecimiento de medidas cautelares. ¿Qué significan estos? Fumus fumi, ¿qué quiere decir? Humo. Boni, bueno. Iuris, derecho. El humo del buen derecho. Esto es de una manera ideológica, no material. Esa es una metáfora, en un lenguaje metafórico. Si ustedes ven cuando hay en un espacio en donde hay claridad, pero se introduce, se genera humo, ¿se alcanza a ver al fondo con claridad? No. Se ven tinieblas. Se ve un tanto opaco y un tanto incierto, pero de que estoy viendo una persona, tengo sí la certeza de que es una persona por su configuración, pero no la distingo con certeza. Esto quiere decir que el humo de la situación me impide ver con certeza qué hay detrás de todo. Y entonces, ¿qué es lo que busco? El derecho protegido, el derecho a tutelar. Ese derecho a tutelar, evidentemente que no tengo una visión completa y por tanto, para ellos tengo que demostrar, no tengo que probar en el inicio de un proceso la plena certeza de los hechos, ni esperar a que venga la sentencia. ¿Por qué? Porque el periculum in mora, el peligro en la demora, hará que haya una sentencia inejecutable, incumplida, irrealizable. Entonces, entre esas dos condiciones o presupuestos se deben dar en toda medida cautelar, no solo en la materia mercantil o civil, como hablan los juristas italianos, sino que son los presupuestos para toda medida cautelar. Y aquí en la materia penal se exige con mayor necesidad. ¿Qué es lo que se realiza en una investigación? Se recaban tantos y cuantos datos que en el tiempo breve o mayor o menor se le permita a la policía o al fiscal recabarlos. Y en ese tiempo haya más o menos certeza haya certeza del hecho delictuoso y más o menos datos de la responsabilidad del inculpado para que se desvirtúe, que se debilite esa presunción de inocencia. Y de esa manera está cumpliendo el fiscal con el onus probandi, con la carga de la prueba que le corresponde, debilitando más bien la presunción de inocencia, no desvirtuándola, solo se desvirtúa hasta con la sentencia. Entonces el tema, vean ustedes que esto genera la necesidad de interpretar este segundo párrafo del artículo 19 constitucional, en que no se puede aplicar, como bien lo dijo, como bien concluyó mayoritariamente la Suprema Corte, que se tiene que interpretar que en esos casos, cuando hayan datos de la existencia de esos casos y de la vinculación con el quejoso, se debe decretar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque si tengo datos de un acto de terrorismo, pues obviamente eso me va a reflejar
que existe un peligro para la sociedad inmenso, grave, y que tengo que poner, que tomar alguna medida para no poner en riesgo a los miembros de la sociedad o a las personas en un homicidio, en un llamado feminicidio actualmente. Entonces, no se aplican las medidas cautelares a rajatablas sin mayor argumentación, como dicen, sino que es necesaria, forzosa, ineludible, una argumentación en relación con los datos de prueba que demuestren la existencia de ese hecho delictuoso y la probable participación del quejoso en él. No la plena responsabilidad, sino probable responsabilidad. Esa es básicamente la diferencia entre lo discutido y lo que hay, que yo encuentro mayores razones para hacer la interpretación y para exigir un auto que justifique plenamente la necesidad de la medida cautelar privativa de libertad, que es la máxima. Porque es como contradictoria, ¿no? Primero dice que es lo último que se tiene que hacer y después entonces, dice, pero en esos casos... buscar la manera de conectar, de conciliar esas normas. Perfecto. Muy bien, bueno, pues un fuerte aplauso aquí para nuestro buen amigo. Y bueno, no sé si tiene alguna pregunta, alguno de los compañeros del colegio, adelante. Doctor, le quiero preguntar, soy el doctor Miguel García. Bueno, le quiero preguntar, ¿qué opina, qué opinión tiene en cuanto a que, pues, ¿cómo se llama? Los ministros dejaron, que no consideraron como pena preventiva oficiosa los delitos fiscales, los quitaron ya, o bueno, ya está el proyecto para que ya no tengan pena preventiva oficiosa? Bueno, la cuestión es que si ya vieron ustedes que hemos descrito que solo si la propia Constitución manda que para la aplicación de las medidas cautelares se hagan de manera ordenada y que se imponga la menos gravosa, la que invada menos los derechos del gobernado, obviamente el delito fiscal que me representa un peligro para que no se siga el proceso con su presencia. ¿Hay certeza de eso? No. Entonces tengo yo que traer elementos que me demuestren que este individuo va a huir, va a evadir la acción de la justicia para justificarla. Lo que no ocurre, por ejemplo, en el caso de un homicidio calificado, un acto de terrorismo, que en sí mismo engloban una gravedad que no requiere mayor probanza para decir es que esta persona es excesiva o sumamente peligrosa. Y en los casos fiscales, no necesariamente, son costos patrimoniales. Simplemente, ¿qué podría ordenarse? El aseguramiento de tantos y cuantos bienes de sus cuentas bancarias, de todo, y lo inmovilizo. Y si encuentro algún otro dato que pues se le puede imponer otras medidas accesorias y en su caso si le impuse la medida de aseguramiento de su patrimonio y eso no fue suficiente, pues revocarla y cambiarla por la prisión preventiva como última medida. Y así cumplo con el mandato constitucional. Sí, pues puede ser que igual garantice, ¿no? Garantice y ya con eso, pero luego de entrada a la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Es en ese caso, por ejemplo, los delitos de cuello blanco. Obviamente que es ofensivo el hecho de que se cometa un delito patrimonial contra el Estado
grave de muchos millones. Pero eso implica que el inculpado no se va a sujetar al proceso. No necesariamente. No necesariamente. Quitar el pasaporte, la visa. Le quitas la visa, le quitas el pasaporte. Con un Sí. brazalete, ¿no? Sí, hay muchas maneras. Sí, pero de tal manera que hacemos la cuestión muy escandalosa para tratar de justificar que existe una medida. Aquí tenemos desgraciadamente el uso en la política, y sucede a diario, de argumentos o de discursos muy populistas. Entre otros, la cuestión inherente al feminicidio, que para mí es una figura que no debe existir, el feminicidio, porque es un homicidio, al final. es un homicidio con las agravantes más fuertes, más graves, que deben ser aplicadas. Sí, no se debe tolerar. Eso no quiere decir que no a la mujer no se le dé protección, se le da toda la protección, se le da seguridad. Pero ven ustedes cuántos casos han ocurrido en que sin ninguna razón, objetiva, en casos que ha habido ataques graves de lesiones a una mujer y que es detenido, que no la privó de la vida por causas ajenas a su voluntad, pero si el individuo hubiera querido, lo hubiera matado antes. Bueno, lo dejan en libertad y sale y mata a la víctima. Lo que pasó en Chihuahua, de manera descarada. En esos casos hay responsabilidad también del juzgador. El juzgador debe ponderar la situación de riesgo porque ahí no protegió a la víctima. Había elementos suficientes que justificaban, que desvirtuaban esa situación de que daba garantía de sujetarse como gente civilizada a un proceso. Y yo creo que no. Así es. Así es. Bueno, pues ay, se nos acabó el tiempo, compañeros. Se fue muy rápido, mi querido Julio. Sí. Bueno, pero quiero aprovechar para entregar sin reconocimiento a nuestro amigo. Dice el Colegio Nacional de Profesionistas, posgrado en Derecho, Asociación Civil y el Centro Universitario de Estudios Jurídicos otorgan el presente. Que le pusieron diploma. Bueno, al magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca por su valiosa participación como ponente en la charla Medidas Cautelares en el Procedimiento Penal, Prisión Preventiva, llevado a cabo el día 29 del mes de noviembre del año 2022 en la Ciudad de México. Pues mi querido Julio. Pues muchas gracias. Recibo con gusto este reconocimiento, ¿verdad?, valioso de nuestra institución, de la que ya me siento parte. Claro, bienvenido, amigo. Bienvenido. Pues muchas gracias. Y te invito a que te quedes porque vamos a platicar. Si tienes tiempo, Sí. vamos a presentar aquí a nuestro buen amigo. Adelante, maestro.